Bienvenidos y bienvenidas a este acto organizado por Eguía Arizor, la fundación que agrupa a las víctimas de la violencia ejercida por el Estado. En el día de hoy vamos a hacer nuestra aportación al proceso de resolución de las consecuencias del conflicto político que ha sufrido y sigue sufriendo Euskal Herria. Encontrándonos hoy en un escenario propicio para la superación del conflicto, abordar no solo las causas que lo originaron, sino también las consecuencias derivadas del mismo, es un ejercicio indispensable que consideramos ha de realizarse como aportación a la verdad, al relato de lo ocurrido y a la memoria individual y colectiva. Las víctimas del Estado participantes en la Fundación Eguía Arizor entendemos que la cuestión prioritaria es sentar las bases políticas para que lo acontecido en nuestro pueblo en los últimos 50 años no vuelva a repetirse nunca más. Sobre ese principio, que todos los relatos, todos los episodios relativos a vulneraciones de derechos humanos tengan el mismo grado de visibilidad, de reproche social y de esfuerzo clarificador, superando la habitual tendencia de magnificar unos para negar, ocultar o minimizar otros. Siendo conscientes de que en Euskal Herria la opinión de las víctimas es diversa y plural, nos sentimos en la obligación de solicitar la creación de espacios e iniciativas donde nuestro sentir, nuestra condición y nuestra existencia se vea también reflejada. Ante estas oportunidades que se abren y ante los riesgos de que esas aspiraciones ampliamente respaldadas por la sociedad se malogren, las víctimas agrupadas en la Fundación Eguía Arizor queremos hacer nuestra humilde aportación. Primero, por el hecho inicial de victimización, por la muerte violenta, por la vulneración del derecho a la vida de nuestro ser querido. Después, porque se nos niega la verdad real, imponiéndose la verdad oficial, ocultando los acontecimientos, negando o retorciendo las circunstancias que los acompañaron. Porque la Administración de Justicia nunca investigó los hechos, instruyó sumario o castigó a los culpables, ni lo hizo entonces ni lo hace ahora. Y en los pocos casos que lo hizo, esa pretendida justicia les otorgó inmediatamente impunidad, ofreciéndoles una salida precipitada por la puerta de atrás. Porque en muchas, demasiadas ocasiones, los responsables policiales y militares del asesinato de nuestros familiares son objeto de ascensos y condecoraciones y actos de enaltecimiento por los servicios prestados. Porque la impunidad ha ocultado la identificación pública de los autores directos, de sus superiores inmediatos o de los responsables políticos que desde el ejercicio de gobierno tomaron las decisiones de vulnerar nuestros derechos más fundamentales. Nuestra posición ante toda vulneración de derechos humanos. Desde esa múltiple victimización, nuestra experiencia nos otorga autoridad para decir que las muertes, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las heridas, las torturas, las amenazas y, en general, toda vulneración de derechos humanos es un drama en lo individual y en lo colectivo. Debemos trabajar todos la empatía en el seno de la sociedad vasca, con actores políticos, sociales e institucionales, para restablecer la garantía de los derechos humanos, para ejercerlos y proyectarlos hacia el futuro. Que la salvaguarda de todos los derechos para todas las personas sea el elemento de empaste social. Hoy no estamos sino en un incipiente proceso para que las vulneraciones de derechos humanos no sean hechos actuales, sino del pasado. Proceso que necesariamente debemos de blindar, a toda costa blindar. Desde esa perspectiva, nos reafirmamos en la posición ética del nunca más. Nunca más ningún hecho de vulneración de derechos humanos. Nunca más hechos de violencia o persecución política. Nunca más nuevos asientos en el registro de violaciones de principios democráticos fundamentales. Nunca más sufrimiento para este pueblo. Es por ello que desde nuestra óptica echamos en falta en este país voces desde diferentes ámbitos sociales, políticos e institucionales que exijan el cese de una vez por todas de las expresiones violentas que aún hoy persisten. Vemos con preocupación
que algunos casos de vulneración del derecho a la vida se quieren esconder tras la recurrente y habitual falta de investigación. Asimismo, a la constatación de la falta de datos, falta de contraste, falta de investigación, precisamente apelando a la justicia española, la que miró para otro lado. Se legitiman así hechos que objetivamente han ocasionado la vulneración del derecho a la vida. Decaen en su reconocimiento al pretenderse justificar en actuaciones policiales de legítima defensa o porque así evitaban otro daño. Relegar, obviar o incluso justificar hechos de la vulneración del derecho a la vida nos aleja de un verdadero punto de encuentro: el mapa completo y global de vulneraciones de derechos humanos y del sufrimiento. Debemos atender también a circunstancias de victimización que hasta el momento no son tenidas en cuenta y que, sin embargo, son la consecuencia directa de leyes, medidas y decisiones adoptadas y respaldadas por gobiernos y arcos parlamentarios, justificadas en la emergencia antiterrorista, siempre prioritaria al respeto a los derechos más básicos. Constatamos que será difícil obtener igual trato ante la Administración de Justicia española, de la que ciertamente no podemos esperar apenas nada. Explorar otros mecanismos alternativos de justicia que ofrezca a las víctimas relegadas por la actual legislación una esperanza de reconocimiento y reparación, tal y como les corresponde, es la demanda que realizamos. La reparación también incluye una necesaria y honesta asunción de responsabilidades de todos los agentes que adoptaron decisiones políticas para vulnerar derechos humanos, más si cabe para los que lo hicieron ocupando responsabilidades institucionales o en ejercicio del poder. Sin embargo, encontramos aquí un discurso envenenado. Se condenan hechos sin concretarlos. Se condenan vulneraciones genéricas, sin reconocerlas. Así, condenando todo, es la vía de escape para no asumir nada, para no reconocer nada, para no reparar nada. Lejos de esas actitudes de hipocresía política, llamamos a los diferentes agentes políticos y sociales a que rindan cuentas de esas decisiones políticas que vulneraron derechos humanos, así como a aquellos que mantuvieron actitudes de connivencia y condescendencia con los mismos, más que para instalarse en el pasado, para clarificarlo. Verificamos con profundo dolor el enaltecimiento continuo y acrítico de quienes son responsables de una parte importante de ese universo del sufrimiento. Actos de alabanza, enaltecimiento, condecoración o recompensa a militares o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por los servicios prestados en el conflicto vasco no hacen sino renovar nuestro dolor, abrir heridas, remover nuestros sentimientos, alejarnos de la reparación. Mientras, a nosotras se nos aplica una legalidad carente de toda base ética, convirtiendo en delito el recuerdo a nuestros familiares asesinados o las circunstancias que rodearon sus muertes. Nuestra apuesta por la memoria, un relato exclusivo, completo, poliédrico. Es sobre ese mapa completo y global de vulneraciones de derechos humanos y del sufrimiento, y ante un marco legal de reparación en igualdad para todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, en base al principio de igualdad sobre el que se podrá sostener una memoria inclusiva. Es sobre esas bases que se podrán sostener relatos de la memoria que, sin pretender justificar los hechos, los expongan, que sin legitimar nada expliquen sus causas, sus circunstancias, sus consecuencias. No creemos en un relato unívoco, en una única memoria. Consideramos necesario que convivan diferentes relatos, diferentes memorias, cada cual desde su perspectiva, desde su posición política y social. Eso es lo que los expertos han venido a llamar un relato poliédrico, concepto con el que coincidimos. Nuestra aportación, impulso de ámbitos de encuentro.
No aspiramos como víctimas a dirigir este proceso de reconocimiento, reparación y establecimiento de mínimos democráticos que garanticen que la vulneración de derechos humanos no vuelva a repetirse. Sí aspiramos a facilitar e impulsar ese proceso en lo que nos toca. No utilicen a las víctimas para intereses partidistas, particulares. Respeten la pluralidad de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, así como respeten la igualdad en el trato que deben recibir desde el principio básico de a igual vulneración, iguales derechos. Pongan en marcha órganos, foros, comisiones necesarias para llegar a acuerdos en esta materia, abandonando posiciones maximalistas. No nos utilicen en ese debate como arma arrojadiza y busquen, desde la legítima divergencia, puntos en común que permitan una mirada al pasado, al presente y al futuro, basada en el nunca más a ninguna vulneración de derechos humanos. Ser víctima no se elige, te toca, y sabemos por experiencia propia que la gestión del dolor es una cuestión difícil, muy íntima. Sin embargo, el afán de nuestro dolor es que nadie nunca más pase por lo que nosotros hemos pasado. Para ello, es imprescindible mirar y ver más allá de nuestras propias heridas. Unámonos en la apuesta y determinación para que esta tragedia no vuelva a repetirse nunca más. Eskerrik asko. Eskerrik asko.